cada día ser cambiados por Él. Qué bonito es alabarle, exaltarlo y glorificar a nuestro gran y eterno Dios Todopoderoso. En Habacuc 3:2 nos dice: Oh Jehová, tu oído, tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, al reconocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Grande es Dios con nosotros cada día, y su misericordia es incomparable. Amado Dios, en esta mañana les damos la bienvenida a nuestro hermano John Green y a su esposita Rose, que nos visitan a nuestra iglesia de Perileón. Y invitamos a nuestro hermano John Green para que en esta mañana nos comparta de su palabra a todos nosotros. Muchas gracias, hermana. Muy buenos días a todos mis hermanos aquí presentes. Que el Señor les bendiga. Es un gozo, un privilegio poder estar aquí. Agradezco al Señor y también a sus pastores, a Luis Villalobos y Byron Armendáriz, por darme la invitación de poder compartir con ustedes de la palabra del Señor. Antes de comenzar el mensaje, les invito a ponerse de pie para encomendar este tiempo de la predicación a nuestro Señor. Oremos. Bendito Padre, gracias te damos, Señor, por darnos las fuerzas y el deseo de venir aquí a tu casa en esta mañana, Señor. Te agradecemos, Padre, por el privilegio de poder cantarte, de levantar nuestras voces en alabanza a tu santo nombre en esta mañana, Padre. Gracias te damos, Señor, ahora por este tiempo que vamos a tener en tu palabra. Te rogamos, Señor, que tú nos prepares, que prepares nuestra mente, nuestro corazón, para recibir tu palabra, porque es palabra tuya, no es palabra de hombres, sino palabra del Creador del universo. Te pedimos también, Señor, que nos ayudes a dejar cualquier distracción, preocupación que tengamos afuera de este lugar, Señor, que quede ahí, Padre, y que nos ayudes a enfocarnos solamente en ti, para que podamos aprovechar al máximo este tiempo contigo y con nuestros hermanos. Ayúdame a mí, Padre, a ser tu instrumento nomás de llevar tu mensaje con claridad, y para que todos aquí reunidos podamos salir bendecidos conforme a tu voluntad. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. En esta mañana el enfoque del mensaje está en la confianza. Y donde está nuestra confianza, podemos ver dónde está nuestro corazón, y también vamos a poder ver a través de este mensaje cómo será el fruto de nuestras vidas. Y veamos en el libro de Jeremías, capítulo 17, comenzando desde el versículo 5. Y para darles un poco de contexto, en los tiempos de Jeremías, el pueblo de Israel se había apartado del Señor. Estaban adorando a dioses falsos, estaban tratando, por fuera estaban haciendo los rituales de la religión verdadera, ¿sí? Adorando a Dios, y otro día estaban adorando a ídolos. Estaban haciendo sacrificios un día, y otro día estaban bajo árboles frondosos.
y en sus altares de ídolos paganos en esos tiempos. Y aquí vemos la palabra del Señor hablando fuertemente a través del profeta Jeremías en contra del pueblo de Israel, comenzando desde el versículo 5, Jeremías 17, desde el versículo 5 dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Y paramos ahí un momento para examinar. Entonces aquí vemos a las personas que totalmente confían. Puede ser, dice aquí, el varón que confía en el hombre, sea en sí mismo o en los demás, como su confianza. Cuando hablamos de confianza, estamos hablando de su seguridad, ¿no? Porque muchas veces nosotros enfocamos tanto y estamos hasta nosotros como hijos de Dios, estamos tentados a encontrar nuestra seguridad en la cantidad que tal vez tengamos en la cuenta bancaria, o los bienes materiales que tenemos, o si mientras tengo un buen trabajo, ahí me siento bien y seguro. Y así pensaron ellos también. Ellos pensaron, bueno, mientras yo tengo a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos a mi lado, tengo una casa donde vivir, estoy seguro. Pusieron su confianza en esas cosas y en otras personas y no en Dios. Sí, por eso dice que y pone carne por su brazo, su fuerza viene de eso, y su corazón se aparta de Jehová. Porque así es cualquier persona que confía en esas cosas. No va a confiar en el Señor. Piensa que, yo estoy bien por mi conocimiento, por mis esfuerzos. Esa es la razón por qué tengo éxito en la vida, porque yo soy sabio, inteligente, yo trabajo más que los demás. Entonces, por eso tengo lo que tengo. Pero no es así. Todos los bienes que tenemos en nuestras vidas vienen por la gracia y la misericordia del Señor. Pero el ser humano que no tiene a Cristo piensa de esta forma. Y por eso el Señor dice que es maldito esa persona que confía así. ¿Y cómo será esa persona? El versículo 6, será como la retama o una zarza en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Entonces, no sé si ustedes han visto tal vez por fotos o conocen lugares desiertos así, áridos, y han visto una zarza, una planta en medio del desierto. ¿Qué fruto tiene esas plantas? Apenas tienen siquiera unas hojas. Y secas todavía, no tienen hojas verdes en ese lugar, ¿no es cierto? Sí, así es la persona que confía en sí mismo, en los bienes materiales y en todas las demás cosas, y menos en el Señor. Y así éramos nosotros, aún nosotros como cristianos, nosotros éramos así también como los demás, viviendo en medio del desierto, y no producíamos fruto para nada. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, como esa planta muerta en medio del desierto. Ahora mi pregunta para ustedes es, ¿qué poder tiene la planta sobre dónde está plantada? Nada, ¿no es cierto? Una planta está plantada donde la semilla cayó o donde fue sembrado, ¿no es cierto?
los que cultivan aquí saben eso muy bien, conocen eso muy bien, ¿no es cierto? La planta crece donde fue plantada, ¿sí? Y nosotros estábamos ahí en medio del desierto, pero fuimos sacados de ese desierto por el Señor, y ahora vemos el otro lado, la persona que confía en Jehová, en el Señor. El 7, Jeremías 17:7 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequías no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Mire el contraste, ¿no? La persona que confiaba en sí mismo y en las demás cosas, como una zarza, una retama en medio del desierto, con hojas secas, nada. Mientras aquí vemos la persona que confía en el Señor es como un árbol grande, plantado, ¿dónde? No en el desierto ahora, sino junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, no seca, como esa zarza en el desierto. Y en el año de sequía, ¿sí? Nosotros teníamos unos meses de sequía, imagínense un año de sequía. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Ese árbol, aún en un año de sequía, no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces va a ser abundante. ¿Por qué? Porque está plantado al lado de las aguas. ¿Y qué es lo que dice el Señor? ¿Qué dijo el Señor a la mujer samaritana? Si crees en mí, correrán ríos de agua viva. ¿Sí? Entonces nosotros, ahora siendo creyentes, los que estamos en Cristo Jesús, hemos sido sacados del desierto y hemos sido plantados al lado del río, y hemos empezado a echar nuestras raíces en las aguas. Pero mi pregunta es, hermanos, ¿por qué a veces no damos fruto? Porque nosotros, mis hermanos, aún estando plantados al lado del río, no siempre echamos nuestras raíces hacia el río, hacia los ríos de agua viva. Y echamos nuestras raíces hacia otros lugares. Todavía luchamos con el pecado, desconfiamos en el Señor y pensamos, no, voy a volver hacia donde estaba antes. Y como dice en Jeremías 2:13, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y nosotros a veces estamos, en vez de echar las raíces hacia el río, estamos echando nuestras raíces hacia esas cisternas rotas que ofrece el mundo. Oh, no, el placer, tiene que buscar el placer, tiene que buscar esas cosas que el mundo dice que nos va a traer felicidad, contentamiento. Eche sus raíces hacia esas cosas, y a veces caemos en ese pecado de dejar de confiar y seguir echando raíces en las aguas puras del río, y echamos nuestras raíces en esas cisternas rotas con agua sucia, y nos contamina. Y por eso muchas veces, aún siendo cristianos, no damos fruto para la gloria del Señor,
dejamos de dar gloria al Señor por echar nuestras raíces hacia otros lugares, hacia otras aguas, en vez de las aguas vivas que tenemos en el Señor. ¿Y por qué hacemos eso? Vemos el versículo 9. ¿Qué dice el versículo 9? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahí vemos, hermanos, aún siendo cristianos tenemos un corazón engañoso y perverso. Fácil de ser engañado por el enemigo, por nuestra propia carne, por nuestros propios deseos malos que tenemos. ¿Sí? Y solo el Señor conoce nuestro corazón por completo. Ni siquiera nosotros conocemos bien a nuestro propio corazón, peor a los demás. Y es por eso que el Señor, que conoce nuestro corazón, nuestra mente, Él va a dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces nosotros tenemos que venir al Señor. Cuando nosotros deseamos algo, anhelamos algo, tenemos que venir al Señor y decirle y pedirle y preguntarle: Señor, yo quiero eso, pero lo que más quiero es hacer tu voluntad. ¿Esto me conviene o no me conviene? Si esa persona me conviene, ponga a esa persona en mi vida, pero si no me conviene, quite a esa persona de mi vida. Quite ese trabajo, yo quiero ese trabajo, me va a dar un mejor sueldo, pero si ese trabajo me va a apartar de ti, mejor que me quites esa oportunidad. Sí, para que yo pueda estar bien contigo, porque mi corazón es engañoso, Señor. Fácilmente yo puedo hasta engañarme a mí mismo. Porque así somos nosotros. Nosotros por naturaleza mentimos, y mentimos más a nosotros mismos que a cualquier otra persona. ¿Verdad? Cada uno de nosotros, no, es que no estaba tan malo hacer eso, pero en realidad hicimos algo que afectó a muchos tal vez, ¿no? Y aún a nosotros, engañando a nosotros mismos, suavizando nuestro pecado. No está tan fuerte, tan malo, no fue así. Pero el Señor conoce nuestro corazón. Él sabe con qué intención hicimos las cosas. ¿Sí? ¿Qué más dice? El versículo 11 dice: como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas en la mitad de sus días, las dejará, y en su postrimería será insensato. Eso habla de las personas que ya adquieren riquezas, pero adquieren esas riquezas injustamente. Sí, eso vemos hoy en día. Por eso no debemos tener envidia de los que por fuera parecen que tienen éxito. ¿Sí? Porque ¿qué es el fin de ellos? Aún en la mitad de sus días las dejará. Entonces esas riquezas vienen y se van. ¿Sí? Y las dejará, y en su postrimería será insensato. Entonces no debemos preocuparnos por ellos. Ellos tienen su recompensa de sus obras por un tiempo, pero en otro tiempo no tendrán y van a terminar peores. Por eso, el 12 dice: trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados. Entonces los que confiamos no seremos avergonzados, pero los que dejan al Señor serán avergonzados. Y los que se aparten de mí serán escritos en el polvo.
porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Sí, y al escuchar y leer este versículo me acordé de la historia de la mujer encontrada hallada en adulterio, ¿no? ¿Y qué hizo el Señor? ¿Qué estaba haciendo? Escribiendo en el polvo, ¿no es cierto? Cerca de ellos, ¿verdad? Sí, porque cada uno de ellos que llevaron solo a la mujer, no al hombre, no sabemos dónde estaba el hombre, los dos estaban culpables, pero solo la mujer estaba ahí, y el Señor sabía, conocía el corazón y la mente de cada uno de ellos, y ellos se habían apartado del Señor, y Él estaba escribiendo en el polvo, como dice aquí. Tal vez es así, pero me vine a la mente al leer este versículo, me acordé de esa historia. Sí, porque ellos dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y que el Señor nos ayude a nosotros a no caer en el mismo error que ellos. Sí, a seguir echando nuestras raíces en las aguas vivas, en el río. Hemos sido plantados. Eso es lo que la salvación hizo por nosotros. Al recibir a Cristo, fuimos sacados del desierto, la muerte espiritual, y fuimos llevados y plantados al lado del agua, y tenemos nueva vida en Cristo. Hemos hecho raíces, hojas verdes, hemos comenzado a dar fruto, pero que el Señor nos ayude a no echar raíces a otros lados. ¿Qué quiere decir echar raíces a otros lados? Es de no solamente tener nuestra confianza en otras cosas, sino nuestro deleite en otras cosas, en otras personas. Y porque nuestro deleite debe ser el Señor en primer lugar. ¿Sí? Y los demás, como nuestra familia, por ejemplo, nuestro cónyuge, en segundo lugar, la iglesia, los hermanos, todas las demás personas en nuestras vidas que nos traen alegría y gozo. Está bien, pero Dios nunca debe ser quitado del primer lugar. El 14 dice: sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Sí, eso vuelve al tema principal de la confianza. Sáname y seré sano. Y lo que tú hagas, Señor, en mí, eso va a pasar. Sálvame y seré salvo. Punto. ¿No? Si somos salvos por el Señor, somos salvos. Podemos estar seguros de eso, porque es obra de Dios, no obra de nosotros. Sí, por eso podemos confiar. No porque, yo hice, yo creí, yo seguí, yo me esforcé. No, es lo que Dios hizo. Sí, Él me sacó del desierto, Él me plantó al lado de las aguas, y ahora tengo vida en Él, y ahora voy a dar fruto para la honra y la gloria de Dios. Por lo que Él hizo por mí, por amor, por gratitud. Pero a veces, hermanos, como hemos visto, engañamos a nosotros mismos, no solamente en el haciendo cosas que aparentemente parecen o son malos, sino también hasta a veces haciendo cosas que parecen buenas. Veamos en Mateo capítulo 7, ahora yendo al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 7, comenzando desde el versículo 21. Comenzando desde el versículo 21, 7, 21, dice así la palabra del Señor: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sí, muchos de nosotros estaremos de acuerdo, obviamente. Hay
que seguir, hay que obedecer a lo que el Señor nos manda hacer. Y el 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces, mire, ¿con qué vinieron ellos? Oh, hicimos tantas cosas por ti y para ti, Señor. Recíbenos. Entonces, ¿dónde estaba su confianza? ¿Estaba en el Señor? No, estaba en sus obras, en lo que ellos hicieron. Oh, yo soy miembro de tal iglesia, yo asisto todos los domingos, soy líder de la escuela dominical, yo diezmo cada domingo, cada mes yo doy. Eso, Señor, por eso tienes que recibirme en el cielo. No, no es así. Cada persona que confía en sí mismo es como esa zarza en el desierto que vimos en Jeremías, muerto y pensando que está vivo, pensando que está obedeciendo al Señor. ¿Pero por qué? Por interés. ¿Sí? Quiere algo a cambio. ¿Sí? Es como muchos de nosotros conocemos a personas que ni siquiera nos llaman hasta solo por pedirnos algo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y así son esas personas. ¿Sí? Esas personas están haciendo esas cosas por sí mismas, no estaban haciendo eso para el Señor, para nada. Ellos, ok, yo hice esas cosas, Señor, entonces dame. Estás obligado a darme porque yo he hecho estas cosas, entonces tú tienes que bendecirme. Y no es así. Es un privilegio servir al Señor, y hacemos por amor a Él y a los demás, no para recibir algo a cambio. Y es por eso que el 23 el Señor dice: y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Entonces no es solamente lo que nosotros hacemos, hermanos, sino también el corazón, con qué motivación hacemos las cosas. ¿Sí? No es simplemente hacer las cosas para afuera, sino de corazón. Por eso cuando el Señor nos mandó a alabar y adorarle, Él nos llamó a adorarle en espíritu y en verdad. Entonces, desde nuestro interior, no solamente, ok, estoy cantando, alabando y haciendo todo lo que los demás hacen en la iglesia, pero solo por fuera. Estaríamos como los fariseos, limpiando las afueras del vaso y dejando el vaso dentro del vaso sucio. ¿Para qué? Seríamos como las tumbas blanqueadas, como dijo el Señor, bonitas por fuera, pero por dentro llenas de pudredumbre, ¿no? ¿Sí? De los huesos de muertos. Nosotros tenemos que hacer las cosas de corazón, por amor al Señor. ¿Y dónde está la confianza de una persona que confía en el Señor? Conoce al Señor. Si esas personas hicieron esas cosas sin ni siquiera conocer al Señor, y la salvación viene por conocerle y ser conocidos por Él, conocidos en el sentido íntimo de ser amigos de Dios, redimidos, adoptados por la sangre de Cristo a su familia. Porque antes éramos enemigos de Dios, como los demás, y hemos sido redimidos y somos hijos de Dios y hemos recibido al Señor como nuestro único Salvador.
Entonces, que nunca, mis hermanos, que nunca engañamos a nosotros mismos al pensar que mis obras son mi confianza. No, hermanos. Debemos siempre recordar que nuestra única confianza es el Señor. Ahora veamos en Romanos capítulo 8. Desde el versículo 1, ahora para los que sí conocen al Señor, los que sí han puesto su confianza en el Señor, qué buenas noticias tenemos en el Señor. Desde el versículo 1, Romanos 8, desde el versículo 1 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De los que andamos en el poder del Espíritu, porque no podemos obedecer a Dios sin el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros, echando nuestras raíces, volviendo al pasaje que leíamos, ¿no? Echando nuestras raíces al río de agua viva. El 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y hermanos, eso es algo que menciono muchas veces cuando... Gracias. Cuando predico o doy un estudio bíblico, menciono a los hermanos que es muy importante, debemos prestar mucha atención cuando el Señor repite algo. ¿Sí? Porque la repetición es una muestra de la importancia de lo que el Señor está expresando. Entonces, cada vez que repite algo, y mire lo que dice en el versículo 1, dice: no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y que dice el 4, nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces el Señor, a través del apóstol Pablo, está diciendo: eso es muy importante, hermanos, no andemos conforme a la carne, sino al Espíritu. ¿Sí? ¿Y quién fue el autor de la Biblia? El Espíritu Santo, a través de hombres escogidos por Dios, pero el Espíritu Santo inspiró la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces andamos conforme a lo que dice la palabra, porque fue escrito por Él, por el Espíritu. ¿Sí? El 5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, como hemos visto, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, como vimos, ¿no? En el pasaje anterior, en Mateo 7, ¿no? Esas personas estaban tratando de agradar a Dios, pero en la carne, a su manera. Es como hasta a veces se escucha, no se oye, ¿no? A personas que dicen: yo amo a Dios a mi manera. ¿Qué es eso? Eso no es nada. Sí, es como hoy en día, ¿no? Personas que quieren tener todos los beneficios de un matrimonio sin el compromiso, la supuesta unión libre, que es una contradicción en sí. ¿Estás en unión o estás libre? Uno de los dos, no puedes estar en
las dos a la vez. Eso es imposible. ¿Sí? Con el matrimonio vienen reglas. ¿Sí? Tienes que amar a su cónyuge en esas reglas, siendo fiel, ¿no es cierto? Por ejemplo. ¿Sí? Y en muchas otras maneras también. Y así con el Señor tenemos que amarle a Él como Él quiere ser amado, no a nuestra manera. ¿Sí? Eso es imposible. ¿Sí? Es por eso que los en la carne no pueden agradar a Dios, porque solo van a amarle a la manera como ellos quieren, cuando ellos quieren. ¿Sí? Y no es así. Nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro ser, en todo tiempo. Eso es lo que nos dice la ley de Dios. Y no podemos hacer eso, hermanos, sin el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Y eso es a través de su palabra, conociendo al Señor a través de su palabra. Pero tenemos esperanza en esa lucha, porque mencionamos, estamos tentados a echar raíces por otros lados. Pero nosotros podemos tener esperanza en esa lucha. El 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Tercera vez que menciona eso. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Punto. Muy fuerte, ¿sí? Nosotros, si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, eso significa que no somos de Cristo. ¿Sí? Y cómo vemos que el Espíritu de Dios está obrando en nosotros es a través de nuestros deseos. Si nosotros tenemos deseos como los demás, de las cosas como los demás, vivir como los demás, ¿qué podemos decir? El Espíritu no está en nosotros, porque estamos viviendo como los demás. ¿Sí? Pero si mi deseo, aun si fallo y peco, pero mi deseo es agradar a Dios, de seguir a Dios, yo amo su ley. Si esos deseos no son naturales, esos son deseos sobrenaturales que vienen de Dios mismo a través de la obra del Espíritu Santo en nuestra mente y corazón. Porque como vimos, éramos como esa zarza en el desierto, muertos. Así éramos antes de conocer a Cristo. ¿Sí? Y por eso no podíamos agradar a Dios. Ni siquiera queríamos agradar a Dios. Pero si estamos en Cristo Jesús, ese deseo va creciendo de hacer su voluntad y no la nuestra. ¿Ya? ¿Qué más nos dice? Si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el 10, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, y el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos, nosotros también podemos tener la confianza que nosotros vamos a ser vivificados también en Él. Así que hermanos, el 12, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Sí? Luchando contra el pecado, haciendo morir lo que no agrada a Dios en nuestras vidas y alimentando a lo que sí agrada al Señor.
El 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra vez confirmando, prácticamente repitiendo lo mismo que leíamos. Los que no tienen el Espíritu de Cristo no son de Él. Y los que sí tienen son hijos de Dios. Increíble, ¿no? Nosotros, enemigos de Dios, criaturas rebeldes. Y ahora por el poder de Dios, por el poder del Espíritu Santo, ahora somos hijos de Dios. Éramos antes esclavos al pecado, condenados a morir y sufrir eternamente en el infierno. Y por la gracia y la misericordia de Cristo, por su sangre que virtió en la cruz del Calvario, ahora somos hijos adoptivos de Dios Todopoderoso, el Creador del universo. ¡Qué increíble! Por eso son buenas nuevas, Evangelio. Sí, porque nosotros vivíamos así, con el puñete alzado al cielo y vivíamos como criaturas rebeldes, pero ahora somos hijas de Dios. ¡Qué increíble! El 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos ayuda a tener esa seguridad que somos suyos. Y el 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Sí? Coherederos con Cristo Jesús, el único Hijo de Dios. Increíble. Es por eso, tomando en cuenta eso, hermanos, podemos enfrentar cualquier cosa. Podemos sufrir cualquier cosa. Tenemos que recordar quién escribió el siguiente versículo. Es el apóstol Pablo. Y tal vez ustedes se acuerdan cuando Pablo hizo la lista larga de los sufrimientos que sufrió sirviendo al Señor. Naufragios. Fue azotado 39 veces, tantas veces, apedreado. Tantas cosas sufrió Pablo por la causa de Cristo. Pero ¿qué es lo que dice él en el versículo 18? Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mire, él sufrió tanto siendo apóstol del Señor, predicando el Evangelio a todos, sirviéndole fiel. Y nosotros, es que tengo una pequeña enfermedad, o no me alzaron el sueldo y ahora desconfiamos en el Señor. ¿Verdad? Fácilmente nosotros, no sé si debo confiar en el Señor, que Él va a proveer, que Él en verdad me va a ayudar. Mientras tanto, Pablo sufrió tanto y dice, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros que ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar de la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos,
esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y eso habla aquí en el versículo 23, que nosotros, el anhelo de nuestro corazón ha cambiado. No queremos simplemente disfrutar el poco tiempo que tenemos aquí en la tierra y chao. Nosotros anhelamos, ¿qué cosa? La adopción, la redención de nuestro cuerpo. Nosotros reconocemos que lo que tenemos aquí es pasajera. Anhelamos algo eterno, que es la vida que tenemos en Cristo Jesús. El 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Tenemos que esperar, pero confiando en el Señor. Y de igual manera, el 26, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones, como vimos anteriormente, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque nosotros no sabemos. Como vimos anteriormente, nuestros corazones son engañosos y no pedimos conforme a lo que Dios quiere, pero aún así el Señor muestra su gracia, su misericordia y intercede por nosotros a través del Espíritu Santo. Y esa es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y para terminar, hermanos, vamos al pasaje de Salmos. Vamos a Salmos 40. Salmos 40, desde el versículo 1. Y como nosotros tenemos que esperar en Dios, confiando en el Señor, confiando como hizo David en este salmo, del 1 al 10 dice así: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. ¿Sí? Miren hermanos, nosotros también estábamos así antes, como en el pozo de la esclavitud del pecado. No podíamos salir por ese lodo cenagoso que nos chupaba, si puedo decirlo así, ¿no? No podíamos con tantas fuerzas, y como tal vez ustedes saben, si han tenido un pie atrapado en el lodo cenagoso, con más fuerzas que se hacen, más se hunde, ¿no es cierto? Y así éramos nosotros. Por eso nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos, sino alguien tenía que sacarnos de ese pozo, y eso fue el Señor. El 3, ahora vemos el cambio del corazón. Ya estábamos desesperados en el pozo, ahora ¿qué nos pasa? El 3, puso luego mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos, y temerán y confiarán en Jehová. Entonces van a ver, la persona, mire, estaba así, ahora está así. ¿Cómo así? Tanta esperanza, gozo, felicidad. ¿De dónde vino eso? ¿Dónde vino ese cambio? Vino por el Señor. Y por eso muchos temerán y confiarán en Jehová a través del testimonio nuestro. El 4, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios, ni a los que se desvían tras la mentira. ¿Sí? Bienaventurados somos los que confiamos en el Señor.
El 5. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo Jesús, tenemos que recordar eso. Cuando pasamos por pruebas y dificultades, tenemos que recordar que los pensamientos que Dios tiene para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Si yo anunciar y hablarle de ellos, no pueden ser enumerados. Y muchas veces estamos tentados a enfocarnos tanto en nuestras circunstancias que olvidamos lo que dice la palabra de Dios y no confiamos en lo que dice su palabra. Desconfiamos en Él y pensamos, quizá el Señor ya no me ame como antes. Me amaba antes, pero ahora no. Como estoy pasando por esto, no me ha de amar tanto, ¿no? Pero no es así. No es así. El Señor tiene pensamientos de bien que ni si pueden ser numerados. El 6. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Y así, mis hermanos, nosotros somos llamados. Ahora, no solamente los predicadores, misioneros, diáconos, líderes de las iglesias que son llamados a eso. Es cada uno de nosotros somos llamados a anunciar lo que Dios ha hecho, lo que Él ha hecho en su palabra y lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y anunciar con gozo, con gratitud, para que Él reciba toda la honra y la gloria. Porque la obra es suya, no es nuestra. Está en sus manos. El cambio que Él hizo en nosotros es por gracia y misericordia, por el poder de Él obrando en nuestras vidas. Y que el Señor nos ayude a enfocarnos en Él y confiar en Él y echar nuestras raíces a las aguas vivas. Muy bien, mis hermanos, cerremos este tiempo de la prédica en una palabra de oración y pasamos al tiempo de la Santa Cena que tenemos a continuación. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu grande salvación, Señor. Estamos con vida, Padre, por ti, Señor. Hemos sido plantados al lado del río de agua viva, porque tú nos has salvado, no nosotros. No ha sido nuestras fuerzas, nuestra sabiduría, nuestros conocimientos que nos han salvado, sino tú mismo, Señor. Te agradecemos por eso, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes a seguir echando nuestras raíces al río y no a las cisternas rotas que antes cavábamos. Ahora en esta hora, Señor, te pedimos que nos prepares de tomar la Santa Cena, Señor. Es tu mesa, Padre, no es cualquier momento, no es un rito más, sino es un momento de reconocer lo que tú hiciste por nosotros.
Ayúdanos, Señor, siempre a enfocarnos en ti y amarte a ti, Señor, con todo nuestro ser. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora invito a los hermanos encargados de ayudarnos con la Santa Cena. Y antes de tomar la Santa Cena, me gustaría compartir de 1 Corintios 11, desde el versículo 27, el apóstol Pablo dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, hermanos, invito en este momento, antes de dar la Santa Cena, a examinarse a cada uno, orando en silencio, examinándose, y si hay pecado, confesarlo al Señor. Y voy a cerrar ese tiempo y invitar a los hermanos después, ¿sí? Entonces, un momento en silencio, cada uno con los ojos cerrados, orando, y usted con el Señor, pidiéndole perdón por las maneras que usted ha fallado a Él, y poniéndose a cuentas con Él, y restaurando esa relación, y para estar preparados para participar de la Santa Cena. Oremos cada uno. Bendito Señor, te pedimos que nos prepares para tomar tu Santa Cena, Señor. Reconocemos nuestros pecados delante de ti y te pedimos que nos laves, que nos limpies de toda maldad conforme a lo que dice tu palabra, Padre. Si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te rogamos en este momento que nos laves, que nos limpies, que nos prepares para tomar esta Santa Cena de una forma digna, Señor. No es cualquier cosa participar en la Santa Cena, Señor. Y por eso te rogamos que nos ayudes a tomarlo correctamente, Señor. Te agradecemos y encomendamos nuestras vidas y este tiempo a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ahora sí invito a los hermanos encargados a pasar aquí delante. Comenzando con el pan del Señor que partió. Dice en 1 Corintios 11, versículo 23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, a la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Les invito a mis hermanos a entregar el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor, que fue partido por nosotros. Pónganse de pie, por favor, los que pueden participar, los que han pasado por
el bautismo puede participar en la Santa Cena. ¿Alguien que puede orar por el pan? Por favor. Oh bendito Padre eterno, Señor, en esta noche te queremos pedir, Señor, de que usted bendiga y santifique este pan, Señor, a las almas que van a consumirlo de él, Señor. Y bendito Padre, recordando, Señor, de que usted estuvo aquí en la tierra, Señor, para darnos vida eterna, Señor. La promesa, Señor, que es de que usted vendrá por segunda vez, Señor. Recordándonos siempre, Señor, que usted está con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, y nuestro hermano va a orar también por el vino que representa la sangre de nuestro Señor. Amado Señor, en esta mañana quiero agradecerte, Señor, por ese sacrificio que hizo usted en la cruz, Señor, donde usted derramó su sangre, Señor, por este mundo, Señor, que estaba perdido, pero gracias a su preciosa sangre podemos nosotros ser adoptados, Señor, por nuestro Padre Celestial como hijos suyos, Señor, bajo su sacrificio, Señor. Como dijo usted, Señor, hacer esto en memoria mía. Estamos aquí cumpliendo, Señor, su pedido hasta que sea su segunda venida, donde usted vendrá por su iglesia, Señor, y que en este momento sea para todo hermano que vaya a recibir esta Santa Cena, compartir, sea que ese sacrificio no se haya sido en vano, Señor, y que las personas que aún no conocen a usted, Papito Dios, acérquenles, Señor, a que reconozcan que usted es el único Señor de señores, Señor. En esta mañana te queremos agradecer infinitamente por su sangre preciosa que fue derramada, Señor. En nombre de Cristo Jesús.
23, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí.